pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en los versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio el Cireneo, y Manaén, y también había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Entonces, retomamos ya en este primer culto de oración el estudio del libro de los Hechos, que nos ha ocupado el año anterior. Estamos entonces a este inicio del capítulo 13 y hemos de hacer atención aquí, porque nos encontramos aquí con un pasaje acerca de la elección de ministros en la iglesia. Entonces, no es el primer pasaje, porque en el capítulo 1 vemos cómo fue la elección del sustituto de Judas, Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, quien formaba parte de los 12 apóstoles. Y se nos da cuenta que fue elegido por decisión directa de Dios, por medio de tirar a suertes, una manera de elección que está contemplada y está estipulada en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento. En el capítulo 6 tenemos otro pasaje en cuanto a la elección de siervos, y nunca mejor dicho, porque se trata de los diáconos. Diácono significa siervos, ¿no? Entonces, ahí son aquellos que tenían que ayudar a los apóstoles en la distribución de los bienes y de la comida, para que ellos se pudieran dedicar al ministerio que el Señor les había dado de la palabra y de la oración. Y eso pues entonces se puede trasladar esa relación hoy en día con aquellos que suceden a los apóstoles hoy en la iglesia, en el sentido de que son los que traen la palabra, tienen el ministerio de la palabra y tienen un ministerio también especial de oración. Y entonces los diáconos, como también los ancianos gobernantes, están pues para ayudarles, están para quitarles trabajo o preocupaciones, para que ellos puedan tener su mente y su tiempo y todo su corazón puesto en este trabajo, este ministerio, este servicio que el Señor les da de la predicación de la palabra. Y si en el capítulo 1 la elección fue por medio de suertes, en el capítulo 6 vemos que fue por medio de la misma iglesia. Tenía que buscar, ¿no? Tenía que buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos esta obra. Entonces se puede decir, por designación directa de la iglesia, ¿no? La iglesia tenía que designarlo, y de hecho está esta idea de designarlo por la mano, ¿no? Y bueno, pues aquí se trata de la designación también de siervos, pero aquí estamos hablando de ministros de la palabra y que han de salir de una iglesia, una congregación, en este caso la de Antioquía. Ya hemos estado viendo la de las semanas anteriores, estaba una iglesia que estaba justo abajo de lo que es hoy la actual Turquía, que sería una ciudad muy, muy importante en los primeros siglos del cristianismo, una de las grandes capitales de la cristiandad, juntamente con Jerusalén, juntamente con Alejandría, con Constantinopla y también con Roma.
la pentarquía, que se llama. Los pastores o obispos de estas iglesias eran de manera, se podría decir que las personas, las voces más respetadas dentro de la cristiandad, y el Papa actual de Roma en modo alguno era el que estaba dirigiéndolo todo. Esto es un invento y una fábula de los papistas para justificar la tiranía del Papa anticristo sobre la Iglesia romana, por supuesto. Entonces, la idea entonces es que aquí tenemos la elección de unos ministros de la palabra, pero que no van a estar radicados en una congregación, sino que vemos que han de tener un ministerio itinerante de predicación del Evangelio, de formación de nuevas iglesias, de instrucción, de traer la palabra, etcétera, etcétera. Ellos serían entonces misioneros. La iglesia de Antioquía los envía, así es como acaba el versículo 3, los despidieron, los encomiendan y los envían, ¿no? Se supone que también les proveen de lo necesario, evidentemente los envían también, los encomiendan a la gracia de Dios, pero alguna ayuda tiene que ser, ¿no? Porque la palabra de Dios dice bien claro que digno es el obrero de su trabajo y no pondrás a gozar buey que trilla. Y las congregaciones en el Nuevo Testamento, por lo general, eran conscientes de ello y respondían, ¿no? Pues sabemos que la iglesia de Corinto no tenía ese tipo de actitud para con el apóstol Pablo, pero por lo general las iglesias en el Nuevo Testamento vemos que sí lo hacían. Entonces ellos eran unos, podemos decir, sí, pastores de la palabra, itinerantes. En definitiva, es entonces apóstoles, porque apóstoles significa también, pues, esto mismo, ¿no? Enviados, ¿no? Y bien, pues entonces, de hecho, uno de ellos, Saulo, es el apóstol Pablo. Apóstol Pablo, no de hombres, ¿no? Ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios, voluntad del Señor Jesucristo. Y en la carta a los Gálatas. Allí nos dice que él había recibido de él directamente ese llamamiento. Lo podemos leer lo que dice ahí. En Gálatas capítulo 1. El versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y vemos aquí después está hablando de que él estaba, estaba, después de que el Señor lo había revelado a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, versículo 16, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y después volví a Damasco. Bien, entonces está diciendo que él había recibido ese mensaje del Evangelio y esa enseñanza directamente del Señor. Él había recibido ese mensaje y ese llamamiento directamente del Señor. Pero vemos aquí en el capítulo 13 del libro de Hechos una dinámica que vemos que ese llamamiento que tuvo el apóstol Pablo, esa comisión del apóstol Pablo, ese don también del mensaje, esa capacitación del apóstol, no excluye, por otra parte, todo lo que vemos aquí en cuanto al rol y al papel, la mediación, la agencia, se puede decir, por parte de la Iglesia. Podemos entonces ver aquí acerca del llamamiento de Dios al ministerio. Hoy no tenemos apóstoles en el sentido de los 12 apóstoles más Pablo, porque ellos traían la revelación y la palabra de Dios cuando el canon todavía no estaba cerrado. Hoy lo tenemos. En ese sentido, los apóstoles están cerrados. Si se puede contemplar el ministerio de apóstol en el sentido de misionero, allí donde no hay iglesia, pues evidentemente no podemos
oponernos a ello, ¿no? Porque realmente es uno enviado, ¿no? A predicar y tiene esa comisión de la Iglesia, y uno se encuentra solo y no tiene ahí pues ni consejos, ni ancianos, ni presbiterios, ni asambleas, y está el misionero para plantar y para establecer todo eso. Y ha sido así toda la vida en la Iglesia, toda la vida, todos los siglos. Entonces es un ministerio también especial, ¿verdad? Evidentemente, como vemos aquí, se hacían a dos, ¿no? Aunque también se puede hacer a uno solitario, es conveniente que sean también un grupo, como mínimo dos, pero si en la providencia de Dios el Señor envía a uno en solitario, pues no por esto la obra suya va a estar deslegitimada. Entonces vemos la situación en la iglesia de Antioquía. Vemos una iglesia pues bien provista de misioneros, rica en dones. Había profetas, algunos profetas y doctores. Había diversidad de dones de la palabra, de profetas que traen esa palabra de Dios en una circunstancia precisa para dar la voluntad de Dios en ese momento. Pero vemos los doctores son aquellos que traen la palabra y la enseñanza de una manera en profundidad. Entonces dice Bernabé, uno, y Simón, el que se llamaba Níger. Níger, decimos a que normalmente será porque sería negro, ¿no? Entonces vemos aquí esto del racismo, ¿no? Y a veces versiones un poco raras de racismo cristiano que quieren hacer pasar por ahí. Es una aberración, ¿no? La diferencia entre los hombres no está en cuanto a la raza, sino en cuanto a si uno es de las tinieblas o de la luz, si uno es de Cristo o no. Entonces, él era Níger, era como también pues Cusita, la mujer de Moisés, Cusita de Etiopía, etcétera, etcétera, etcétera. Lucio, el cireneo, y Manaén, que había sido criado, fijémonos, con Herodes el tetrarca. Este era una persona importante, de clase alta, ¿no? De los estratos más altos de la sociedad, ¿no? Criado con el gobernante de Judea, ¿no? El rey Herodes, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿no? Clase alta también ha de escuchar la palabra y también se convertirá y también ha de ser, pues, integrada en la iglesia. Y fijémonos que este también estaba llevando un ministerio de la palabra. Un ministerio de la palabra. Entonces vemos aquí el cristianismo no está reñido con estas cosas, el cristianismo no está reñido con la formación, el cristianismo no está reñido con la educación, ¿no? Formal, ¿no? Incluso a un nivel superior. El cristianismo no está pues reñido con todo esto y tampoco alcanzar a clases, digamos, altas superiores. ¿No? Por supuesto que se ha de alcanzar a todo tipo de clases, y también a las más bajas, y también a personas desfavorecidas, y también a personas en situación de marginalidad, pero también a las más altas. Porque el Evangelio suple las necesidades de todo tipo de personas. Es universal. Bien, pues entonces esta es la situación, como decimos, de la iglesia. Después estaba, por último, Saulo. Comienza Bernabé y acaba Saulo, y veremos entonces lo que va a pasar a uno y a otro a continuación. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que os he llamado. Entonces aquí es por designación directa e inmediata del Espíritu Santo, que de una manera, pues no sabemos si audible o no, pero de una manera directa dio una comunicación concreta. Es esta persona y esta persona, ¿no? De una manera directa y automática. Y bueno, una vez más estaba el canon inconcluso, y el Espíritu Santo estaba revelando también la voluntad de Dios en distintas circunstancias, pues de manera, se puede decir, extraordinaria, ¿no? Para nosotros. Pero fijémonos que hoy en día esto no es así. No porque el Señor no lo pueda hacer, porque el Señor es todopoderoso y lo puede hacer si quiere. Pero el Señor nos ha dado su santa palabra, la Biblia, su revelación escrita, entera. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16. No, 2 Timoteo 3:16, 15-16, ¿no? Que la palabra de Dios es
inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente, toda buena obra. La palabra de Dios es perfecta, es nuestra guía para conocer la voluntad de Dios en toda circunstancia. Y el Señor, entonces, por medio del Espíritu Santo, también nos ha dado la guía de cómo han de ser los llamados, ¿no? O para discernir ese llamamiento que Dios da. Porque esa es la cuestión. Hoy también Dios llama personalmente. Ese llamamiento que tenía entonces el apóstol Pablo, que no lo había recibido de hombre. Eso se puede decir que es invariable en el sentido de que todo aquel que sirva al Señor es porque el Señor lo llama. Porque el Señor le ha puesto ese llamamiento en el corazón, no el hombre. Es porque el Señor le ha puesto esa convicción y esa necesidad. Y es una cosa, entonces, algo directo, digamos, personal entre Dios y Él. No es que dice, tú vas a ser pastor, ¿no? Niño, o tú vas a ser pastor mayor, ¿no? No, eso no puede ser. Porque uno no puede serlo en contra de su voluntad. Porque si es en contra de su voluntad, entonces, acordémonos lo que dice Filipenses 2:13, ¿no? Que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Si no tenemos esa voluntad, es que el Señor no nos ha dado esa voluntad. Entonces no se puede forzar a nadie. Ha de ser entonces uno voluntariamente. Porque tiene ese llamamiento, porque cree que se supone que ha de tener una vida de oración. Y ha de estar cerca del Señor como para saber distinguir su voz. Pero vemos aquí, eso es por una parte, pero después por otra parte, vemos aquí la Iglesia también ha de reconocer esto. Y la Iglesia también ha de decir si esta persona es o no. ¿No? O mejor dicho, la Iglesia ha de decir esta persona es. ¿Y por qué? Pues porque el Espíritu Santo da las personas en la Biblia. ¿Cómo? Diciéndonos sus características, sus cualidades. Y eso nos lo ha dicho claramente en, como mínimo, dos lugares que conocemos bien, sobre todo en 1 Timoteo, capítulo 3, y podemos leer ahí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en la frente y en el lazo del diablo. Y después, a continuación, pues está hablando de los diáconos, de este oficio que hemos estado comentando al inicio, en Hechos 6. Y dice, asimismo, deben ser honestos, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y bueno, pues entonces estas características también se han de ver en los ministros de la palabra, en los obispos, en los pastores. Porque si son necesarias en aquellos que son los diáconos, pues también tanto más en aquellos que traen la palabra. Y entonces fijemos que también dice, y también estos sean probados primero. Y entonces, si son irreversibles, sirvan como diáconos. Y esto es también una cosa muy importante. Porque dicen también al principio, no neófitos, no alguien que sea recién convertido. Y dice también, sean puestos a prueba primero. Y si eso es para el ser puesto a prueba para el diácono, también tiene que ser para el ser preparado. Entonces vemos aquí, es una cosa importante. Porque para ser pastor en una congregación o en una iglesia, se tiene que tener una formación en los estudios de teología, en un seminario, si es necesario, ¿no? O si lo puede hacer un propio obispo, un propio pastor, pues lo puede hacer, perfecto, ¿no? Que está formando a los siguientes pastores. Y si no, en un seminario.
Pero eso no es eso no es lo esencial, o no es, digamos, no lo es todo. No es solamente cubrir una serie de años y después ya me puedo ordenar. Y entonces ya una vez ordenado ya soy pastor. ¿Verdad? Porque entonces uno puede alcanzar el ministerio, a lo mejor no como neófito, porque uno a lo mejor ha conocido la palabra de Dios de niño. O a lo mejor uno se ha convertido de joven y ha avanzado mucho en la fe y en el conocimiento de la palabra. Pero de todas maneras uno es joven. Y hay unos riesgos en este sentido, en cuanto al acceso al ministerio con mucha juventud. ¿No? Y se tendría que poner a prueba primero, y en muchas iglesias está establecido que haya una pasantía de un año en una iglesia. Y después, si ha cumplido bien el ministerio, entonces se le puede ordenar. Y es una medida sabia. Es una medida muy sabia, aunque no es infalible, porque también la persona puede estar de una manera irreprensible el primer año y una vez ordenado dice, ¡ah, ya he llegado aquí! Nadie me puede quitar, voy a hacer lo que quiera. ¿No? Pero bueno, por lo menos ya hay un filtro más, ya hay una garantía absoluta no va a haber nunca en esta vida. Porque sabemos que el trigo crece junto con la cizaña, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, por parte de los creyentes, por parte sobre todo de la iglesia, se ha de hacer todo lo posible para tener el máximo de las garantías, para aquel que vaya a ser puesto en la iglesia. Se puede decir que ha sido llamado por el Señor para el ministerio. Porque es una cuestión de vida o de muerte. El traer la palabra de Dios. Aquellos que escuchan y también aquel que habla. Guarda la doctrina, etcétera, etcétera, dice Pablo en Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a los que te oyeren y a ti mismo. Es una cuestión de vida o de muerte. Por lo tanto, se ha de dar un tiempo necesario, años sin duda, para probar debidamente a la persona. No solamente en cuanto a los estudios no lo son todo, sino también sobre su carácter, sobre todo. Sobre todo si es paciente, sobre todo si es manso y humilde. Y poder entonces instalarlo mediando la iglesia, la ordenación, como vemos aquí, con ayuno e imposición de manos, ¿no? Para el reconocimiento y la dedicación solemne de esa persona al servicio del Señor. Pues, quiera el Señor, pues entonces bendecir esta palabra, y quiera el Señor también, pues que así puede ser entre nosotros, y también el Señor llame, Él personalmente, a mucha gente, porque hemos de seguir orando que el Señor envíe obreros a su mies, para lo cual Él ha de llamar a los que han de ser enviados, y la iglesia también ha de enviar. Y la iglesia también ha de despedir encomendándoles y dándoles todo lo necesario para llevar a cabo su ministerio. Y eso es también una gran necesidad. Y no hacerlo es también una falta contra el Señor. Entonces, quiera Dios, como decimos, llamar a muchos y que la iglesia tenga esta sabiduría espiritual dada por el Señor para ordenar y poner en el oficio a personas que puedan estar verdaderamente contentas, satisfechas, humanamente seguras de que esa persona es llamada verdaderamente por el Señor. Pues hermanos, que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.